Hola, buenas noches, ¿cómo andan todos? Bueno, vamos a hacer este encuentro hoy con nuestro director Sergio Santillana. Vamos a esperar a que él llegue. Hola Vanina, hola Nancy, hola Moni. Vamos a estar charlando sobre los comienzos de nuestra escuela, cómo nació nuestra escuela. Vamos a esperar a Sergio. Hola Moni, qué lindo verte ahí. Desde el Cuyo. Hola Mel. Acá está Sergio. No le puedo dar admisión. A ver Sergio. Si puedes unirte. No silencia el teléfono. Ahí estamos. Sergio, envíame de nuevo la solicitud. Hola San. Hola Lucía. Hola Flor. A ver. Ahí está. Gracias por unirse a este encuentro. ¿Quién les habla? Florencia Murguiondo. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Hola, Sergio. Ahí, Voy voy a enganchada. apagar esta luz que está acá. Esta parte me resulta graciosa cuando comienzo a ver los inicios. Ahí se sumó tal, ahí se sumó tal, hola tal, y estamos haciendo tiempo como para engancharnos mientras tanto. Hasta que se Hasta que, conecta hasta que finalmente. nos conectamos, Relajamos. sí, así es. Bueno, Bueno, bienvenido. hola, hola ¿Cómo estás, Flor. Sergio? Bien, muy bien. Acá, contento de compartirnos nuevamente, recién habiendo terminado una nueva formación, ¿sí? Así que viendo los comentarios de los alumnos que culminaban esta experiencia de casi 10 meses, ¿no? Así es, así que bueno. Sí, acabamos de dar el cierre del ciclo de Practitioner que comenzó en agosto del 2022. Ajá. Así que recién los chicos terminaron su última clase, hicimos un cierre de clase muy hermoso, así que están todos muy contentos y fue muy emocionante la despedida, así que hermoso, hermoso, Qué hermoso. bueno, acá Bueno, estamos aquí para charlar un poquito del nacimiento de todo esto, ujú. cómo fue que, que la escuela cobró vida, ¿no? Cómo nació nuestra escuela y, y cómo Lo primero que vamos me a escuchar a surgió, vos. lo primero que me surgió cuando me propusiste esta charla, dice, bueno, obviamente lo formal, hace 15 años que la escuela está, digamos, funcionando, pero yo creo que la escuela, antes de hablar de todo, de esos detalles cronológicos, también la cronología me lleva a pensarme que la escuela surgió en esta naturaleza que tenemos todos de aprender, ¿no? Y de compartirnos. Es así como vamos armando cultura, es como si vamos conectándonos con nuestra alma y a su vez vamos nutriendo, digamos, a toda un alma más general, humanizando todos los aprendizajes que venimos heredando en el contexto que nos toca hoy vivir. Entonces la escuela empezó en mí hace mucho tiempo, yo creo que desde chiquito, creo que lo más relevante me parece que rescato es mi aspecto místico, ¿no? Creo que eso es lo primero que rescato, que es lo que me llevó a, a conectarme con eso, a lo que se le asocia al misticismo, que es con lo oculto. Yo creo ¿Qué que fue lo primero que hiciste así de pequeño
en este aspecto místico curioso, así que fue lo es. primero que se despertó en vos. Así es, porque yo creo que lo primero que en mi educación, que vengo de una educación cristiana, me llevaba por ahí a conectarme con una dimensión que estaba más allá de lo conocido. Sin embargo, ese anhelo, ese pedido, esa conexión con algo que estaba más allá, eh, justamente me ayudaba muchas veces a superar situaciones que por ahí mí, siendo chiquito, eh, me condicionaban, me hacían sentir mal, y tener esa herramienta me permitía a mí sentir contención y sobre todo saber que había una realidad más grande que la que estaba habitando, ¿no? Eso lo entendí después de más grande, digo. Es como que necesitaba, tenía esa necesidad a veces de salir de situaciones que me hacían, que me dolían, y conectarme con pensar o creer que había una realidad más grande, bueno, por lo menos me disociaba de esas situaciones, me hacía sentir bien y me sentía que había una realidad que estaba mejor, que estaba mejor. Y era una forma de ¿Y acceder. a qué edad estabas así explorando y experimentando esta parte de vos? Yo, yo diría que desde muy chiquito, yo lo asocio inclusive con algo que para mí fue muy significativo, que fue la muerte de mi abuelo. Yo tenía 5 años y, y bueno, eso para mí fue doloroso. Yo creo que fue mi primer contacto con la muerte, ¿no? Y yo aún siendo 5 años sentí no solamente la muerte, la ausencia de mi abuelo, sino también entendí que yo también me iba a morir, ¿sí? Y, y para mí, entender esta dimensión de la realidad, a la mente le cuesta mucho darle una categoría, digamos, a algo como es la muerte de alguien tan querido. Para mí mi abuelo fue como un padre. Entonces eso es como que me habilitó a mí es decir, tuve la necesidad ya de chiquito de creer en esa realidad más grande. Viste que te dicen, bueno, se fue al cielo. ¿Dónde es el cielo? Por favor, ¿dónde es el cielo? Y después, ¿O crees lo mismo ujú, así es, o creencias asociadas? así es. Y Y, después, y después ya de adolescente mi búsqueda siguió. Eh, mi papá era espiritista y yo lo acompañaba a esas sesiones de espiritismo y me preguntaba, ¿y esto cómo funciona? ¿Y qué es lo que pasa acá? Y más allá, hace poco vi una película de Alan Kardec, que también era un científico. Digo que también era un científico porque también cuando ya más grande estudié en ciencias exactas y naturales en la Universidad de Buenos Aires, también en este impulso mío que me lleva a mí a hurgar, ¿no? Y es un hurgar que también va de la mano de lo trascendente, o sea, es decir, ¿en qué hurgo? Me fui dando cuenta de que cuando fui hurgando, voy buscando también formas de transformación que lleven a mí a entender cómo es el proceso de trascenderte. Entonces, por eso digo que para mí hurgar y trascendencia van de la mano, ¿no? Por eso creo que son dos cualidades de ese misticismo que a mí siempre me acompañó y me sigue acompañando, porque me sigue gustando investigar esto de cómo trascendernos. Entonces, bueno, eso, ¿no? Eh, había de una curiosidad innata desde muy pequeño, después pasaste a esta fase de seguir en esta búsqueda, acompañar a tu papá en el espiritismo, y Ujú. luego, Espiritismo y también, también fue muy importante el momento cuando él muere muy joven
y también yo también entro en una crisis muy, muy importante. Yo ya estaba terminando la universidad, tenía 25 años, 26 años, y, y bueno, no entendía yo cómo estaba por ahí en un proceso de tanto dolor, de no poder comprender nuevamente eh, toda esta instancia de la vida. Y no solamente eso, sino eh, ahí asumí todo un rol de hacerme cargo de, de una empresa familiar que tenía bastante complicaciones. Y entonces, no solamente el hecho de creer en una realidad más grande me alcanzaba, sino que tenía que entender ciertos mecanismos míos para dar respuesta a una necesidad que en ese momento el contexto me lo pedía. O sea, bueno, yo tenía que, en todo caso, tener como una filosofía práctica para poder abordar todo un montón de situaciones complejas, como es heredar una empresa con una deuda muy grande, sosteniendo, digamos, el dolor otra vez de la muerte de alguien tan querido como es y como ha sido mi padre. Y entonces me di cuenta que tenía que meterme en una dimensión más específica de los procesos del vivir, que era entender cómo funcionaba yo. Entonces ahí me metí más que nada en el área de lo psicológico, no solamente lo místico, sino también lo psicológico. Es decir, cómo es que yo podía estar tan triste, cómo podía sobreponerme a esa situación, eh, cómo podía, en todo caso, darle soluciones pertinentes a demandas inmediatas que tenía, cómo volverme creativo, cómo reflexionar sobre ciertas cuestiones. Es decir, en ese momento mis compañeros, todos nos estábamos recibiendo, yo me recibí en ese momento de computador científico, hice la carrera de licenciado en ciencias de la computación, y era un momento donde recién se iniciaba la computación y todos mis compañeros estaban en un momento brillante, había una demanda bárbara de que te ganaban unos sueldazos, y yo estaba realmente para atrás. Y digo, ¿y qué paso? Digo, ¿qué me pasa a mí? No funciono. Tengo todas las condiciones, pero emocionalmente realmente estaba muy, muy mal, y encima con esta carga de recibir una empresa eh, que, como dije, necesitaba, digamos, Un gran desafío. un gran desafío en muchas capacidades que estaban en potencias pero que no estaban desarrolladas en mí. Básicamente eso, ¿no? Entonces, Todo esto te despierta también un viaje, ¿no? Sé que hay un viaje en este camino, en este inicio. ujú. Sí, es sorprendente. Me viene esta frase, ¿cómo le explicás a un pez lo que es el agua? ¿No? ¿Cómo le explicás al pez lo que es no solamente el agua, sino el gran océano, ¿no? Entonces es como que uno se va desarrollando dentro de un contexto donde uno mismo cree que ese contexto es la realidad, y la realidad es mucho más grande de lo que uno piensa. De hecho, nosotros en la escuela tenemos uno de los axiomas principales es el mapa no es el territorio, ¿no? Entonces, uno cree que la realidad es esa en la que uno vive, y en parte es así. Sin embargo, como dije en un principio y como ya había intuido desde chiquitito, hay una realidad mucho más grande, una realidad mucho más grande, una realidad en la que no solamente externa, sino esencialmente interna, donde uno comienza a reconocerse en un montón de cuestiones que hacen que uno después se vaya convirtiendo en una persona, en un individuo, una persona indivisa, sin separaciones. O sea, comienza a reconocer y a integrar un montón de partes que va conociendo en este proceso de crecer, ¿no?
Y eso que Bien, dijiste vos, los desafíos, ¿no? Cómo van de la mano de esta posibilidad de conocerse. Mm. bien. Y vos contás que en ese momento de tu vida, donde se te presenta este gran desafío y en el medio de un duelo, ¿no? Tan profundo que es el Ujú. fallecimiento de tu padre, Así en ese es. contexto, habiéndote recién recibido, Ujú. ¿qué sucede ahí? Sí, qué bueno esto que decís, porque yo veo, ahora que atiendo, eh, he atendido y atiendo muchos clientes, ¿no? Que muchas iniciaciones, por así decirlo, a esta dimensión o a estas dimensiones que estamos contando, nacen de circunstancias cuyos estímulos son externas, una muerte, una enfermedad, ¿no? Un accidente. ¿No? Me nace esto de que muchas veces estamos como expuestos a cuestiones, a esa ley del accidente, que nos lleva a darnos cuenta de nuestras propias fronteras y bueno, ahí nos encontramos frente, digamos, a ese gran portal que es asumirnos en el desafío de ir más allá de esas limitaciones, esas fronteras que teníamos, ¿no? Pero repetime la última pregunta que me hiciste porque quería como dejar como subrayado esta parte que... En medio de este Ujú, contexto, ¿cómo conectás esto con el nacimiento de la escuela? Porque yo sé que esto tiene mucho que ver con el nacimiento de la escuela. ujú. ¿Y qué pasa? ¿Cómo te acomodás a ese desafío? ¿Y qué pasa después? Claro, en esa búsqueda de hallar respuestas, eh, también tuve grandes mentores, por ejemplo, eh, tuve un psiquiatra con el que yo hice mi primer terapia, y que paralelamente también fui acompañada también de una terapia que hice con otra psicóloga de orientación junguiana, y yo me preguntaba cada vez, entraba a esos encuentros y en 10 minutos o en poco tiempo, muchas veces, mi estado cambiaba. O sea, digo, ¿qué pasa acá? Digo, por ahí vengo como sosteniéndome en todo un estado, ¿sí? Limitante durante toda la semana y entraba a hacer una terapia y al ratito ya cambiaba. Ya como, ya, es como que va al médico y Tomaste y noción de que algo pasaba ahí, algo pasaba algo ahí. ¿Qué pasaba. pasa ahí? Algo Algo pasaba pasa. ahí y decía, pero ¿cuál es la magia? ¿Qué es lo que hace esta gente que, que me hablan 10 minutos, me hace cambiar por ahí algo, mi perspectiva, o me invitaba a reflexionar de una manera diferente? Digo, si tuviera esta capacidad, ¿no? Si tuviera esta posibilidad de tener, uno no tendría que esperar una semana o no tendría que esperar hasta el próximo encuentro, digamos. Podría yo hacia mí mismo aplicarme esto, podría hablarme de una manera en la que yo podría cambiar mi condición, mi estado. Sí, y esa fue una de las preguntas que yo me hice y que también se hicieron los creadores de esta línea donde esencialmente se sostiene la escuela, que es la programación neurolingüística. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, estas experiencias con terapeutas a mí ya me dieron contando la evidencia de la importancia que es educarnos en un conjunto de herramientas que a uno le permitiera a uno mismo, por uno mismo, no porque uno debería arreglársela solo siempre, no, sin embargo hay muchas cosas que sí la podríamos estar haciendo.
Entonces, la podríamos estar aplicando a uno mismo, ¿no? Con qué importancia de una educación que nos permitiera a nosotros conocernos y no solamente conocernos, porque es muy común esto de decir, conocete a vos mismo, andar reflexionar, digo, pero ¿cómo hago para reflexionar? Tenés que mirar las Tomar cosas. conciencia de nuestras propias capacidades para transformar eso que tenemos ahí a disposición, ¿no? Estamos viendo que hay algo que podemos cambiar y qué podemos hacer nosotros mismos. Por supuesto, como decís vos, nos apoyamos en otros también, pero Ujú. qué bueno poder reconocer y encontrar algo en uno mismo para generar ese cambio, ¿no? Claro, Y eso es lo que vos fuiste a descubrir. sí, que ni siquiera en ese momento yo podría como sintetizarlo como capacidad, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué capacidades me estás hablando, no? Hoy puedo ponerle como nombre y apellido cada una de estas cualidades que nos potencian. ¿Sí? Por eso, digo, qué importancia lo de aprender. En esa época, te estoy hablando ya hace de unos cuantos años atrás, también tuve la ¿De qué año posibilidad. estamos hablando? Para dar un contexto a las personas que te Bueno, están escuchando. esta época, Porque esto es así como, importante también. sí, en el año 89, 90, 91, ¿no? Donde estoy contando esta última experiencia de donde yo empiezo a hacer estas terapias. También pasé por otras escuelas de autoconocimiento, de diferentes vertientes. Pero fue a partir de un viaje que hice, porque esto era lo insólito también, es decir, cómo encontrar esas personas de las cuales nutrirse, ¿no? Porque dije, yo tuve la fortuna, la suerte de conocer gente excepcional, como este psiquiatra que había comentado que era más de la línea por ahí de cognitivista, más desde el análisis transaccional, y esta psicóloga junguiana que tenía también esta vertiente más de la psicología trascendente, Viviana Grossi, Gallegos, ¿sí? Que siempre estoy muy agradecida. Entonces, ¿cómo poder unir ciencia y religión, misticismo y ciencia, ¿no? Estas dos parecen como dos disciplinas, dos áreas muchas veces irreconciliables, ¿no? Como todavía hay mucha fricción, quienes eh, tienen tendencia hacia una línea y tienen tendencia hacia la otra, y yo me encontraba con estas dos tendencias y las dos le daba valor y en las dos podía encontrar utilidad. Y como te contaba, fue a partir de un viaje muy largo que hice a la India en un momento. Yo veía eso, ¿no? La gente que iba a buscar respuesta, ¿sí? El esfuerzo que hacían muchas personas como para ir a conocer seres que tenían el cómo, o al menos podían explicar cómo ellos habían alcanzado su felicidad, y veía que había todo un contingente de personas buscando respuestas para lograr su propio bienestar, para lograr su propia felicidad, ¿no? Cómo esas recetas veía que podían encarnar en algunos, pero que en otros no. Entonces, seguía buscando, digamos, cómo es esto de que cada uno pueda encontrar, hacer algo con uno mismo. Es una de las primeras cosas que descubrí, ¿no? Que uno tenía la posibilidad, en ese momento por ahí no era tan obvio, de ahora encontrás en todos lados, en Instagram, en Facebook, en cualquiera de las plataformas esto de que, bueno, conviértete en la persona que podés ser, pero en ese momento por ahí no era tan obvio y no estaban las herramientas tan al alcance y no había tanto material como había. Y no estoy hablando de hace tanto tiempo, estoy hablando de hace 24 años atrás, o sea, no es tanto tiempo. Estamos viviendo un cambio excepcional, estamos viviendo un momento donde todo está al alcance. Los ángeles y los demonios están todos sueltos y nosotros tenemos la libertad de poder elegir, ¿sí? Y tenemos que tener por ahí la habilidad de distinguir cuáles son los ángeles y cuáles son los demonios, y construir una realidad que sea la medida y que alcance nuestro propio bienestar, ¿no? Entonces fue a partir de ese viaje
donde yo también tuve un cambio significativo. Cuando volví de ese viaje fue algo significativo, porque ahí fue donde descubrí la programación neurolingüística, ¿no? Después de haber recorrido la escuela del séptimo rayo, la escuela de Saint-Germain, la escuela del cuarto camino, la escuela de Gurdjieff, de haber eh, transitado, digamos, conocimientos de diferentes vertientes, la escuela de los Rosacruces, o sea, mucha información que no le podía poner un orden y no le podía encontrar una practicidad. Y ahí fue donde descubro la programación neurolingüística. Y encontré en la programación neurolingüística un sincretismo. La programación neurolingüística eh, tiene sus raíces, justamente es una escuela, yo diría, ecléptica, porque tiene su relación con la psicología, las terapias breves basadas en soluciones, tiene relación con la filosofía práctica, tiene relación, por supuesto, con la filosofía, por supuesto, porque la programación neurolingüística, al igual que la filosofía, busca dar respuestas a preguntas, respuestas profundas a preguntas sobre la existencia, y la programación neurolingüística eh, justamente se pregunta y tiene herramientas como para hacerte buenas preguntas. Por supuesto, la programación neurolingüística tiene como base no solamente la lingüística, también de hipnosis. La programación neurolingüística justamente es un sincretismo que se resumen en modelos de excelencia, ¿sí? Justamente como una manera de resumir la experticia humana, la sabiduría, ¿no? O sea, ¿Y cómo, mm, y cómo fue, Sergio, tu encuentro con la programación neurolingüística? ¿Dónde estabas en ese momento? ¿Dónde la conociste por primera vez? ¿Cómo te enteraste que existía? Porque, como vos decís, en ese momento no había acceso como hoy a tanta información. Y la programación neurolingüística estaba bastante recién nacida, digamos. así Se inició en es, los 70s, así estás es. hablando de los 80s. Es así, la programación ¿Cómo fue tu neurolingüística, encuentro? los 70 largos, o sea, casi la programación neurolingüística en los 74, 75, pues empieza como a generar sus bases, ¿sí? La programación neurolingüística tiene diferentes etapas. Yo volvía justo de estar en la India, ¿sí? Y había ido a conocer un maestro en particular, había diferentes ashram, pero había la línea del autoconocimiento, la línea de, por ejemplo, de Ramana Maharshi, de Nisargadatta Maharaj. ¿No? Ellos decían, bueno, pregúntate quién sos, ¿no? Pregúntate quién sos. Bueno, eh, no es tan sencillo, ¿no? O sea, a veces preguntarte quién sos. Mirá lo que preguntan acá, mirá qué interesante pregunta. ¿La escuela fue un fin o un camino? Eh, Qué pregunta, ¿no? O Eh, ambas. sí, ambas cosas. Me parece que yo creo que esto lo asocio con otra pregunta: ¿cuál es el propósito de la vida, ¿no? La vida misma, en todo caso, ¿no es cierto? Creo que en todo caso la escuela es una manera de poder canalizar, en todo caso, eh, y compartir mis aprendizajes. Y obviamente lo hago de la mano de otras herramientas, ¿sí? Como es la programación neurolingüística, y sin embargo no es lo que hoy tenemos al alcance. La escuela también es un sincretismo entre las neurociencias, otras escuelas de las nuevas ciencias del comportamiento, porque lo que
que lo que busco y lo que buscamos transmitir, porque ahora somos un grupo de buscadores, pero también de halladores, ¿sí? Es tener herramientas para la vida, ¿no? O sea, ese es el lema de la escuela, ¿no? O sea, tener herramientas y compartir herramientas, compartirnos en herramientas que nos permiten a un vivir consciente, ¿m? Que vaya obviamente de la mano de un buen vivir. Qué buena pregunta, gracias. Da para pensar mucho Da para más. da para más. Entonces, como Me te gustaría dice, retomar el sí, punto este como para seguir el hilo del camino que vos recorriste. ujú, Estás en ese viaje a la India, volvés del viaje con esta toma de ujú. conciencia de esta nueva dimensión que se despierta en vos y te encontrás con de qué manera puedo yo ordenar todo esto que viví, cómo le pongo nombre a las cosas, cómo le doy un orden, una explicación, cómo, cómo cómo Eh, puedo transmitir esto. ¿Y qué pasa? Ahí te encontrás con la programación neurolingüística. y me preguntaste de qué manera. Mira, un vecino que sabía de mi camino, de mi recorrido, de mi búsqueda en esto de intercambiar figuritas de cómo, de qué es lo que aprendiste, de cómo, qué es lo que hallaste, de cómo fue el viaje, me doy cuenta que su hijo eh, tuvo la experiencia con ese momento con un hombre que se llama Carlos Blanco, porque me enteré que hace poco que sigue vivo ahí en Palermo, en Argentina, en Buenos Aires, y que le había hecho muy bien, que no sabía qué es lo que había hecho, que había tenido solamente un encuentro con él y le había hecho muy bien. Digo, y dice, mira, te recomiendo que vayas y lo conozcas. Y como yo estaba muy abierto a seguir conociendo y aprendiendo, fui y tuve una experiencia con él. Hicimos un ejercicio que digo, wow, digo, tuve 2 horas y media casi haciendo esa práctica. Después me enteré que lo que había hecho era un ejercicio de alineación de niveles lógicos, que es algo que Ah, enseñamos en la escuela. Y dije, pero esto es fantástico, digo, mirá qué práctico, qué contundente, digo, ¿qué estudiaste? Te digo yo. Y entonces ahí me dice, mira, hice esta formación, ¿sí? Y de que se llama programación neurolingüística. A mí me parecía, yo venía del misticismo, eso yo me decía programación neurolingüística, y eso que yo estudié computación científica, donde ya, sonaba muy científico ya en si ese sonaba, momento. sonaba tan científico, eh, y me dice, no, estudiar, me dio el dato de la persona que le había enseñado que es Vilma Baccarini, con la que yo todavía estoy en contacto y a quien le agradezco mucho, que también, bueno, había sido instructora de la Escuela Argentina de PNL, también, que fue la que inició básicamente, no fue la que inició, pero que fue una escuela que tuvo una gran difusión de esta disciplina, de esta ciencia. Hay quienes todavía están discutiendo si es una disciplina de ciencia, lo importante es que es útil. Y, y bueno, y entonces no pensé mucho, era el año 96, no, 90 sí, 96, 97, y ya me inicié en la formación hasta tener el grado máximo en ese momento, que es el de trainer. Estuve 3 años formándome como en toda la formación completa de la programación neurolingüística. Y ahí fue, por cuestiones del destino, saco adelante la empresa, que había sido un gran desafío para mí, y dejo la empresa y me voy a vivir a España durante 7 años. Y ahí comienzo a madurar la idea de construir una escuela que pudiera integrar todos mis aprendizajes. Y bueno, fue ahí donde, cuando volví a España en el 2006, empiezo a
a constituir la escuela. Ya desarrollé toda la escuela casi en España, toda la parte de primer año, con otras Que formaciones en que... España también te contactaste con personas, ¿no? Vinculadas a la Sí, programación claro, neurolingüística y estuviste sí. trabajando con... Así es, así como en España iba a practicar en esa etapa donde ya estaba armando los manuales y el material, estaba viviendo en una isla de Canarias y recuerdo que un día a la semana me juntaba con la única persona que había encontrado que había aprendido programación neurolingüística, me hacía 100 kilómetros para irme a un pueblo, ciudad que se llama Corralejo, y me encontraba con una gran amiga que hace mucho que no la veo, con la cual me empezaba a practicar. Ahí ya había estudiado en Canarias, ¿sí? Con un discípulo de Robert Dilts, eh, y, y bueno, y ahí empecé a armar toda la escuela. Y cuando volví, me formé todavía no se sabía muy bien en el 2006, no se podía explicar muy bien lo que era el coaching. Entonces, bueno, yo ya ahí me formé en la Universidad de Flores con el doctor Roberto Kertész, que había estudiado directamente con Eric Berne en Estados Unidos. Estuve estudiando durante 3 años, me estuve formando también en coach del análisis transaccional. Entonces, con una y otra herramienta armamos el coaching. Ni siquiera sabía que estábamos armando el coaching de la PNL, porque el coaching de la PNL, podría decir que nace, digamos, en nuestra escuela y hoy está funcionando en la Red Latinoamericana de Programación Neurolingüística, que conjuntamente con todos con todos los fundadores de la red, a quienes también tengo que agradecerle de corazón la oportunidad de habernos avalado en el desarrollo, digamos, de la escuela y, y juntamente con ellos, de la mano de Daniel Cooperman, de Graciela Astorga, Laura Smoot y un montón de otros colegas más, bueno, instalamos esto de el coaching de la programación neurolingüística, porque se habla mucho de coaching, pero coaching con PNL, coaching y PNL, pero ¿qué es el coaching de la programación neurolingüística? Bueno, es justamente, poder usar toda esta tecnología viva, toda esta filosofía de vida, esta forma eh, esta disciplina ciencia que sigue desarrollando modelos de excelencia para el autoconocimiento y para la transformación. Bueno, fue justamente con todos estos colegas que forman parte y del cual formo parte, que es el nodo AXI de la red latinoamericana, que se le dio forma y se le dio aval y se le dio consistencia a lo que es hoy el coaching de la programación neurolingüística. La PNL es una escuela de psicología dentro de la línea del cognitivismo, es una escuela de psicología, hay muchos psicólogos que por ahí no están de acuerdo, pero es una realidad que hoy muchos psicólogos emplean esto y enseñan esto. Muchas escuelas de PNL están dirigidas por psicólogos. Ujú. Qué interesante, Sergio, que compartas esto, porque también todo lo que es análisis transaccional es algo que distingue a nuestra escuela, quizás es algo muy propio de nuestra escuela porque vos lo viviste y lo experimentaste, lo Ujú, aprendiste, lo quisiste llevar ujú. a la creación de la escuela, porque hasta ese momento vos te formaste en análisis transaccional y después, ¿cómo llegaste a crear la escuela? Eh, Empecé, ahí hicieron una pregunta, sí, disculpame que la acabo de leer y ahora te respondo esto, dice, si yo empecé a utilizar, si uso las herramientas para mí mismo, claro, eso es eso es la magia que tiene la programación neurolingüística. Eh, Esto de, yo me preguntaba, bueno,
¿cómo hago para reflexionar? ¿Ves? La programación neurolingüística tiene herramientas. Una cosa es pensar, generalmente pensamos de manera asociativa, pero la reflexión requiere de otras herramientas, de otras capacidades. La PNL tiene herramientas como el metamodelo del lenguaje, es decir, que me permite darme cuenta de este nivel de proceso de la mente, es decir, qué estoy diciendo y desafiar lo que me estoy diciendo. Entonces tengo una herramienta maravillosa que nos enseña a hacernos preguntas que nos permiten ir más profundo de lo que nos estamos diciendo y también nos invita justamente en esa profundidad elegir qué es lo que no queremos decir, ¿no? Entonces, justamente me acuerdo de una frase de Tony Robbins que dice, somos la calidad de la pregunta que nos hacemos, ¿no? Somos la calidad de las preguntas que nos hacemos. O sea, el pensamiento, ¿sí? Es una manera directa o indirecta, ¿sí? De ir a influenciar sobre nuestros estados anímicos. Entonces tengo que estar atento, digamos, a este tipo de procesamiento mental que está muy enlazado con el cerebro límbico y que nos genera sentimientos en nosotros. Y por supuesto, sí, al principio hay que ir trabajando estas capacidades hasta que uno realmente las naturaliza. ¿Sí lo estoy empleando? Sí. Por ejemplo, proyectarme a futuro, ver la realidad de diferentes posiciones perceptivas, que eso hace que enriquezca mi forma de percibir la realidad, me enseña cómo evaluar las situaciones, me enseña cómo decidir, me enseña a ser creativo en cuanto a las respuestas. Son todos partes, digamos, de una serie de procesos que están muy intrincados en nosotros y que hay que saber entrenar cada uno de estos músculos para tener, digamos, un cuerpo psíquico, físico, espiritual, emocional, ¿sí? Armónico. Todos son engranajes que hay que saber conocerlos y ver que funcionen justamente en armonía. Por supuesto, esas herramientas las utilizamos. Y tengo la suerte de poder enseñarlas, con lo cual el que enseña aprende dos veces, como un comentario que hizo hoy Flor, una de las instructoras de la escuela. Entonces, no sé si te contesté con respecto a lo que me Bien. decías. Sí. Ujú, Sí, y como para ir cerrando también, porque ya ujú. estamos casi en el tiempo, Sí. estimado, eh, entonces vos terminás de formarte en análisis transaccional, Ujú. ya estás en Argentina, ya sos miembro de Sí. la red. eh, ¿Cómo No, inicia? no soy miembro de la ¿Cómo red en también ese momento. miembro hasta que inicias después? Me formo en análisis transaccional porque tiene un modelo muy integrado de lo que hoy las neurociencias explican. Ya desde los años 60 tiene un modelo muy integrado entre el cerebro cognitivo y el cerebro emocional y los lóbulos prefrontales. Entonces es un modelo muy completo y porque en ese momento no había una formación de coaching, o sea, recién empezaba a mencionarse lo que era el coaching ontológico, ¿sí? Entonces, comienzo a dar la formación en el año 2008, ya comienzo a dar la formación del primer año de la formación de practitioner. Después, ya por demanda, comienzo a darle el segundo año de la formación y después lo que hago es justamente integrar el coaching, ¿sí? Es decir, el coaching es la profesionalización de las diferentes disciplinas. En particular, lo que hice fue profesionalizar todos los contenidos que tiene la programación neurolingüística en sus dos primeros años de formación. La programación neurolingüística es mucho más que los primeros años de formación, que es el practitioner de la PNL y el máster de la programación neurolingüística. ¿Mm? Entonces, Bien, es una creación de la escuela, es una creación mía que después obviamente se fue puliendo con, digamos, la propuesta, con la mirada de otros colegas, donde hoy por hoy ya la programación neurolingüística tiene su propio coaching.
¿sí? Que no es lo mismo, digo, coaching con PNL, coaching y PNL, ontología del lenguaje y PNL, o cualquier disciplina de PNL, que el coaching de la PNL. La PNL, permíteme decir esto, Flor, es una de sus motivaciones es el interés de cómo funcionamos. Por eso está muy emparentado con con las neurociencias, ¿sí? Y por supuesto tiene esta dimensión también que, si se quiere, mística, porque la programación neurolingüística entiende que hay realidades más grandes que las que podemos observar a través de un escáner, ¿sí? Entonces es muy holística, sí, es muy integrativa, ¿sí? Y no entra en conflicto, en todo caso, con otras. De hecho, puede explicar otras disciplinas en términos de la programación neurolingüística, porque tiene un lenguaje para explicar la experiencia humana. Ujú. Me encanta, un lenguaje para explicar la experiencia humana, E la estructuración intervenir sobre esa experiencia. subjetiva de la experiencia. Porque la PNL te Bien, enseña a darle a la mente algo a cambio en las diferentes dimensiones que la programación neurolingüística propone y entiende que nosotros construimos esa experiencia. Ujú. bien. Eh, eh, Hay una Podríamos decir pregunta ahí que se entonces nos que el pasó, pero camino, ¿eh? a ver, ¿cuál? Una pregunta de Vamos que a ver. se me pasó, pero justo estaba. Y ser nuestra mejor versión. Así es, Mónica Saavedra, sí. Una, exactamente, nuestra mejor versión que también es algo de descubrir. ¿Eh? No sabemos muy bien cuál es esa mejor versión, y sin embargo la PNL te invita a que hurgues en vos, que investigues, y que vos misma encuentres tus respuestas. Ujú. Hay Gracias, Sergio. una pregunta, ¿Alguna algo otra pregunta? de las turbulencias, de cómo, pero se me pasó y no la pude leer. Así que bueno, pido Maravilloso. disculpas. Ujú. Eso también. Eh, Bien. Podríamos decir que el nacimiento de esta escuela es desde tu propio proceso de transformación Ujú. hacia un proceso de expansión y de compartir y de expandir esta transformación hacia el mundo, hacia el otro. Ujú. Sí, es como el modelo Ikigai, ¿no? Que está tan de moda. Sí, ¿no? Es hacer lo que amás, ¿sí? Que tenga una utilidad para los otros dicho en términos rápidos, ¿no? O sea, y por las cuales y que el mundo esté necesitando, por lo menos el mundo en el contexto en el cual nosotros lo podemos comprender, ¿no? Entonces, bueno, descubrir lo que amás, reconocer que eso para vos es algo en lo que vos te podés desempeñar, encontrar bueno, a ver, ¿qué es lo que necesita hoy el mundo? Bueno, desarrollarnos en estas capacidades, sí, nos va a permitir desarrollar toda nuestra potencialidad, sí, bueno, entiendo que eso es lo que necesita, bueno, eh, y obviamente, y que vos en eso encuentres tu manera donde vos podés crear tu profesión, ¿no? O sea, tu vocación-profesión, ¿no? De esa unión de estas dos, digamos, dimensiones donde está bueno integrarlas. Donde uno se potencia, uno se expande, uno se realiza. Yo me encuentro realizándome en esto. Eh, y bueno, nada, no sé. Siempre, siempre, siempre es un placer enorme escucharte. Ujú, Sos un maestro generoso, ujú, un maestro que se brinda y que sé que todos los que tuvimos la suerte de pasar por esta escuela y de ser parte pensamos igual. Así que un placer haber escuchado esta historia de cómo nace este proyecto que nos une a todos en este lugar hoy. Así que bueno, Bueno, gracias gracias por Sergio. lo que decís. Una de las cosas en las que creo es que nadie se salva solo.
Me parece que cuando uno, yo lo que veo que las personas que han descubierto algo que les hizo bien, sienten la necesidad de compartirlo, ¿no? Entonces, aquí llegan a la cima de la montaña, nadie se queda, ¿no? En Zaratustra, Nietzsche en algún momento bajó porque dijo, bueno, ¿qué voy a hacer con todo esto que descubrí? Y lo compartís, ¿no? Porque la idea es esto, ¿no? De trascendernos, de mejorar. Eso le da Ujú. sentido, le da más sentido. Eso le da Bueno, sentido, muchísimas exactamente. gracias. Muchísimas gracias a Eh, vos. ¿Eh? Quedan todos invitados a unirse a todas las propuestas que tenemos. Desde la escuela hoy estamos abriendo nuestro nuevo ciclo Practitioner en PNL orientado al coaching. También estamos abriendo una diplomatura en PNL, comienzan en agosto ambos. Estamos abriendo también nuevos seminarios y cursos cortos, así que conéctense con la escuela y fíjense si encuentran alguna propuesta que a ustedes les resuene. Pueden escribirnos y bueno, y aquí estaremos para recibirlos. Así que gracias a los que se conectaron, gracias a los que estuvieron enviando mensajes, corazones, comentarios lindos. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos por unirse y gracias Sergio. Y Gracias los a esperamos en todos. la escuela. Bueno, gracias a todos. Gracias, Gracias. gracias. Hasta luego. No puedo pagar. Bueno, no me puedo ir, así que váyanse ustedes.